Todos los mexicanos hemos dicho lo mismo en algún momento de nuestra vida. Vas manejando, la canción que te gusta está sonando, la ventana abajo, el aire entrando, todo bien. Y entonces aparece él, el tope. No importa si lo viste venir o no, ya es tarde, ya frenaste de golpe, ya se sacudió el carro, ya se volcó el café, ya maldijiste en voz baja, o no tan baja, y en cuanto acabas de pasarlo, ya puedes ver el siguiente a 20 metros. Ahora quiero que te hagas una pregunta que probablemente nunca te habías hecho en serio. ¿Por qué en Estados Unidos no existe eso? No hay un solo tope en ninguna autopista, en ningún barrio residencial, en ninguna calle de ninguna ciudad de ese país. Ni uno. Cero. Como si alguien hubiera tomado la decisión consciente y definitiva de borrarlos del mapa. ¿Es porque tienen más dinero? ¿Porque son más ordenados? ¿Porque los americanos respetan más las señales de tránsito? La respuesta real es mucho más interesante, más antigua y más política de lo que te imaginas. Tiene que ver con una guerra, con el lobby industrial más poderoso del siglo XX, con una decisión presidencial que transformó para siempre la geografía de un país, y con algo que dice muchísimo sobre quiénes somos nosotros como sociedad. Quédate hasta el final, porque cuando termines de ver este video, vas a ver cada tope de tu colonia con ojos completamente distintos. Antes de entender por qué en Estados Unidos no hay topes, hay que entender por qué en México hay tantos. Y la respuesta es, porque son brutalmente efectivos. México es uno de los países con mayor densidad de topes por kilómetro cuadrado en todo el mundo. No hay una cifra oficial nacional, pero estudios urbanos en ciudades como Guadalajara y la Ciudad de México han documentado calles con un tope cada 40 o 50 metros. En algunas colonias populares, cada cuadra tiene 3 o 4. Y no todos son iguales. Existe toda una taxonomía del tope mexicano que merece respeto. Está el tope oficial, el que pone el municipio, con señal amarilla de advertencia, pintado de blanco y negro, con la distancia correcta entre los dos montículos. El tipo de tope que en teoría existe para protegerte. Está el tope vecinal, el que apareció una mañana sin que nadie lo pidiera, sin que nadie lo autorizara, construido por el señor de la esquina con una bolsa de concreto y mucha determinación. Sin señal, sin pintura, sin aviso. Solo está ahí y ya. Está el tope de hule, el portátil, el que en teoría se puede quitar, pero que lleva 5 años en el mismo lugar y ya está soldado al asfalto por la acumulación de polvo y tiempo. Y está el más peligroso de todos, el tope invisible, el que se fundió con el color del asfalto, al que le comió el tiempo la pintura, el que nadie repintó, el que no tiene señal, el que descubres cuando ya es demasiado tarde y el golpe ya llegó. ¿Para qué sirven todos estos topes? La función oficial es clara: reducir la velocidad de los vehículos en zonas de alta presencia peatonal, escuelas, mercados, hospitales, colonias residenciales, y cumplen su función. Nadie va a 80 kilómetros por hora en una calle con topes. Eso es un hecho empírico que no admite discusión. El problema es que en México los topes también aparecen donde no hay escuelas, ni mercados, ni peatones. Aparecen porque sí, porque alguien decidió que era buena idea, porque hay que frenar a los que pasan rápido, porque la calle es mía y el que pase tiene que respetarla. Eso, como veremos, dice algo muy específico y muy interesante sobre cómo entendemos el espacio público en este país. Pero antes de llegar ahí, hay que preguntarse, ¿de dónde vienen los topes? ¿Quién los inventó? ¿Cuándo y por qué? El tope, tal como lo conocemos hoy, no nació en México, nació en Estados Unidos. Y eso, lo sé, suena completamente contradictorio, dado que vamos a explicar por qué Estados Unidos no los usa. Pero la historia tiene esa ironía y hay que contarla completa. La invención del tope moderno se atribuye a Arthur Holly Compton, un físico americano ganador del Premio Nobel, que en 1953 propuso instalar resaltos en el pavimento dentro del campus de la Universidad de Washington en St. Louis, para reducir la velocidad de los autos que ponían en peligro a los estudiantes. Compton los llamó traffic bumps, pequeños montículos de asfalto que obligaban a los conductores a frenar. La idea era sencilla, barata y efectiva. No necesitabas señales, no necesitabas policías, no necesitabas tecnología. Solo necesitabas un pedazo de asfalto levantado y el instinto de conservación del conductor hacía el resto. La idea se extendió rápidamente a otros campus universitarios, a zonas industriales privadas, a estacionamientos. En espacios privados, donde una organización tenía control total sobre su territorio,
El tope funcionaba perfectamente. El problema llegó cuando se intentó llevar el tope a las calles públicas. Y aquí es donde la historia se complica. Porque en Estados Unidos, en esos años, estaba ocurriendo algo que iba a cambiar para siempre la relación de ese país con el automóvil, con las carreteras y con la velocidad. En 1956, el presidente Dwight Eisenhower firmó el Federal Aid Highway Act, una ley que destinó $25,000 millones, una cifra astronómica para la época, a la construcción de la red de autopistas interestatales. 77,000 kilómetros de carretera que conectarían todo el país de costa a costa, de norte a sur, sin interrupciones, sin semáforos, sin obstáculos. Eisenhower no propuso esa ley porque quisiera que los americanos llegaran más rápido de vacaciones a la playa. La propuso por razones militares y estratégicas. Había sido el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa. Había visto con sus propios ojos cómo las autopistas alemanas, las famosas Autobahnen, permitían mover tropas, tanques y suministros a una velocidad que los aliados no podían igualar. Y había sufrido en carne propia las consecuencias de una red vial americana que en 1919, cuando cruzó el país en caravana militar, le tomó 62 días recorrer de costa a costa. Su conclusión fue simple. Estados Unidos necesitaba carreteras que permitieran mover a un ejército entero de un extremo al otro del país en días, no en meses. Carreteras lisas, anchas, rápidas, sin nada que las interrumpiera. El tope era exactamente lo contrario de eso, pero la red de autopistas interestatales no explica por qué no hay topes en las calles residenciales de los suburbios americanos. Para eso hay que hablar de otro actor que en los años 50 era literalmente el más poderoso de todo Estados Unidos, la industria automotriz. General Motors, Ford, Chrysler. Los llamaban los tres grandes. Y en los años 50, esos tres gigantes representaban más del 3% del PIB de toda la economía americana. 1 de cada 6 empleos en el país dependía, directa o indirectamente, de la industria del automóvil. Su lobby en Washington era, sin exageración, el más poderoso del país. Tenían senadores, tenían gobernadores, tenían contratos con el ejército, tenían la capacidad de hundir o salvar la carrera de cualquier político que se pusiera en su camino. Y su posición respecto a los topes era muy clara. El tope daña los autos. El tope fastidia a los conductores. El tope hace que la experiencia de manejar sea incómoda y frustrante. Y un conductor frustrado es un cliente que piensa 2 veces si realmente quiere comprarse un segundo carro o un tercero. En el modelo de negocio de la industria automotriz americana de los años 50, la calle tenía que ser un espacio de libertad, de fluidez, de placer. El automóvil era el símbolo del sueño americano, la promesa de que en este país podías ir a donde quisieras, cuando quisieras, a la velocidad que quisieras. El tope era una amenaza directa a esa promesa. Hubo debates en el Congreso, hubo propuestas de instalar topes en zonas escolares de varias ciudades. Y en prácticamente todos los casos, el lobby automotriz apareció para recordarle a los legisladores que esa no era una buena idea. El argumento técnico era que los topes dañaban las suspensiones, los ejes y los trenes de rodaje de los vehículos. El argumento económico era que aumentaban el tiempo de los trayectos y reducían la eficiencia del tráfico. El argumento de seguridad, paradójico pero real, era que un conductor que frena bruscamente ante un tope puede perder el control del vehículo. ¿Eran todos esos argumentos válidos? Algunos sí. Otros eran pretextos convenientes. Pero el resultado fue el mismo. El tope quedó prohibido o fuertemente desaconsejado en las vías públicas de la inmensa mayoría de los estados americanos. Y así, mientras en México el tope se convertía en parte indispensable del paisaje urbano, en Estados Unidos se optó por una filosofía completamente distinta para resolver el mismo problema. Si no hay topes, ¿cómo hace Estados Unidos para que los autos no vuelen a 100 kilómetros por hora por los barrios donde vive la gente? La respuesta tiene varias capas, y cada una dice algo sobre cómo funciona ese país. La primera capa es el diseño urbano. Las calles residenciales americanas no son rectas ni anchas. Están diseñadas deliberadamente para que sea difícil ir rápido. Las curvas suaves, las bifurcaciones frecuentes, los árboles plantados cerca del borde de la calzada, que crean una sensación visual de espacio reducido.
Todo eso hace que el conductor instintivamente levante el pie del acelerador. Es lo que los urbanistas llaman traffic calming through design, calmar el tráfico a través del diseño, no con obstáculos físicos, sino con la psicología del espacio. La segunda capa es la cultura del cumplimiento. En Estados Unidos, los límites de velocidad se respetan a un nivel que en México nos resulta casi incomprensible. No porque los americanos sean moralmente superiores, sino porque las consecuencias de no respetarlos son reales, constantes y muy caras. Una multa por exceso de velocidad en un estado como California puede empezar en $250 y llegar fácilmente a 500 o más según la velocidad. A eso se suma el impacto en el seguro del auto, que puede subir cientos de dólares al año durante 3 o 5 años después de la infracción. Y la probabilidad de que te atrapen es alta. La presencia policial en zonas residenciales americanas es visible, constante y estratégica. Los radares fijos están ahí. Las cámaras están ahí. La tercera capa es la responsabilidad civil. En Estados Unidos, si atropellas a alguien en una zona claramente señalizada y te prueban que ibas a exceso de velocidad, las consecuencias legales pueden destruirte económicamente para el resto de tu vida. Las demandas civiles en casos de accidente de tránsito pueden alcanzar cifras millonarias. Ese miedo real a las consecuencias es, en términos prácticos, más efectivo que cualquier tope de concreto. La cuarta capa, y quizás la menos obvia, son las speed tables. Las speed tables son elevaciones del pavimento, similares a los topes, pero más largas, más suaves y diseñadas específicamente para que un auto que va a 30 km por hora las pase sin problema, pero que un auto a 60 km por hora las sienta de manera incómoda. No son topes abruptos, son más bien un trozo de calle levantado que obliga a los vehículos a adaptarse a la velocidad permitida o a sufrir las consecuencias. Se usan en zonas escolares, en cruces peatonales de alta frecuencia y en algunos barrios con problemas documentados de velocidad. Son la versión americana del tope, menos agresiva, más calculada, más cara de instalar y sujeta a un proceso de aprobación largo y riguroso. ¿Funciona todo esto perfectamente? No. Las muertes por accidente de tráfico en Estados Unidos siguen siendo altísimas. En 2022, más de 42,000 personas murieron en accidentes de tránsito en ese país. Una cifra enorme para una nación desarrollada, pero el modelo es diferente al mexicano, y esa diferencia, como veremos ahora, revela algo fundamental sobre cómo cada sociedad decide resolver sus problemas. Y aquí viene el giro que nadie espera. Los topes sí existen en Estados Unidos. En los estacionamientos privados los encuentras en todas las ciudades, en algunos campus universitarios, en zonas industriales, en ciertos vecindarios cerrados con acceso controlado, pero en cuanto la calle pasa a ser pública, el tope prácticamente desaparece del mapa, y no porque sea físicamente imposible instalarlo, sino porque es burocráticamente casi imposible lograrlo. En la mayoría de los estados americanos, instalar un tope en una vía pública requiere un proceso que puede durar meses o incluso años. Primero, hay que presentar una solicitud formal al Departamento de Transporte del municipio. Luego, el municipio contrata a una empresa para hacer un estudio de tráfico durante varias semanas que documente la velocidad real de los vehículos y los incidentes ocurridos. Si el estudio confirma el problema, el proyecto pasa a una votación del Consejo Municipal. Si el Consejo aprueba, se abre un proceso de consulta con los vecinos. Si los vecinos aprueban, se lanza una licitación para contratar a la empresa constructora. Y si todo va bien, quizás en 1 o 2 años aparece el tope. En México, en muchos casos, alcanza con que el vecino más resuelto del barrio consiga 2 bolsas de concreto, un molde de madera y una tarde libre. Esa diferencia dice algo muy concreto y muy revelador sobre cómo cada sociedad entiende la relación entre el individuo, la comunidad y el Estado. En el modelo americano, el espacio público es del Estado. El ciudadano puede solicitarle al Estado que lo modifique. El Estado evalúa, delibera y decide. Si el proceso funciona, eventualmente algo cambia, pero el ciudadano no puede simplemente ir y alterar la calle porque le parece que es necesario hacerlo. En el modelo mexicano, el espacio público es de la comunidad que lo habita, y si la comunidad decide que necesita un tope ahí, el tope aparece, sin permiso, sin proceso, sin esperar 2 años. La solución es inmediata, local y autogestionada. ¿Cuál es mejor?
Esa es una pregunta que cada quien puede responder según sus valores. Pero lo que es innegable es que el tope mexicano, ese objeto que maldecimos todos los días, es una de las expresiones más puras de lo que somos como sociedad. Una comunidad que no espera a que el gobierno resuelva sus problemas, que toma el control de su propio entorno, que pone límites con sus propias manos. Y hay algo más, algo que cierra el círculo de esta historia de una manera que no esperabas. El físico que inventó el tope en 1953, Arthur Holly Compton, lo hizo para proteger a los estudiantes de su universidad. Era un espacio privado, bajo su control, con una comunidad claramente definida que necesitaba protección. La lógica era exactamente la misma que usa el vecino mexicano cuando pone un tope frente a su casa. Yo conozco mi espacio, yo veo el problema, yo lo resuelvo. La ironía es que en el país donde nació esa idea, el sistema institucional terminó haciendo casi imposible aplicarla en el espacio público, mientras que en México, esa misma lógica se multiplicó sin control y se convirtió en parte definitoria del paisaje urbano. Volvamos al principio. Estás manejando. La canción que te gusta está sonando. Y aparece el tope. Ahora ya sabes que ese tope tiene una historia detrás. Que no es solo un montículo de concreto, es el resultado de décadas de decisiones políticas, económicas y culturales que tomaron caminos completamente distintos a uno y otro lado de la frontera. En Estados Unidos, decidieron que la velocidad era un derecho que el sistema debía gestionar a través de normas, multas y diseño, que el ciudadano no podía modificar el espacio público por su cuenta, por muy buenas o razones que tuviera. En México decidimos, o más bien la realidad nos fue empujando a decidir, que si hay un problema en tu calle, tú lo resuelves, con lo que tengas, cuando puedas, sin esperar al municipio. Ninguna de las dos soluciones es perfecta. El modelo americano tiene el problema de que el proceso institucional es tan lento y costoso que a veces el daño ya está hecho para cuando llega la solución. El modelo mexicano tiene el problema de que sin regulación ni estandarización, los topes se multiplican de manera caótica, sin criterio técnico, y en muchos casos crean más peligros de los que resuelven. Pero lo que sí es cierto es que el tope mexicano no es solo un problema de infraestructura, es una ventana hacia algo mucho más profundo, hacia cómo entendemos la comunidad, la autoridad, la responsabilidad colectiva y la forma en que decidimos protegernos los unos a los otros. La próxima vez que vayas manejando y de repente aparezca uno, sin pintura, sin señal, puesto ahí porque sí, no lo maldigas tanto, o al menos, si lo maldices, hazlo sabiendo que detrás de ese pedazo de concreto hay toda una filosofía de vida. El tope no es un error del sistema mexicano. El tope es el sistema mexicano. Ahora queremos escucharte. ¿Hay algún tope en tu colonia que merece un premio especial? ¿El más traicionero? ¿El más ridículamente enorme? ¿El que nadie entiende por qué está ahí? Cuéntanos en los comentarios, queremos leerlos todos. Si este video te hizo ver diferente algo que ves todos los días, dale like. Eso nos ayuda un chingo a que más personas puedan encontrarnos. Y si todavía no te has suscrito a El Otro Lado, este es el momento. Cada semana vamos a tomar algo cotidiano que conoces de toda la vida y te vamos a revelar por qué al norte de la frontera existe, o no existe, de una manera completamente distinta. Nos vemos en el siguiente.